La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Hechos capítulo 14, verso 21 al verso 23. En ese interesante pasaje vamos a estar y les deseo la bendición de Jehová a todos ustedes. Bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras. Seguimos hablando sobre liderazgo. El mensaje que jerarquizaba al mensajero también le brindaba protección. Esto venía de parte del Todopoderoso. Las predicaciones conmovían a las multitudes y muchos venían buscando solución a sus problemas. Por lo tanto, vemos multitudes con grandes necesidades diversas, con diversas necesidades. Muchas pueden ser suplidas a través de las finanzas o a través de la medicina por medio de los doctores, clínicas, hospitales. Pero en algunos casos no hay solución humana, sino a través de la virtud, a través del poder del Dios vivo, que las personas lograrán los cambios que esperan, la solución a los problemas. Como en el caso de los problemas matrimoniales. Esos problemas muchas veces pueden ser solubles a través de la consejería que dan los psicólogos, pero hay problemas en los matrimonios que no necesitan psicología. Lo que necesitan es el poder de Dios para el cambio de actitudes, para que Dios regule el carácter de la persona. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, ciertamente cuando los hombres de Dios, llamados apóstoles en este caso, eran hombres llenos de la gracia y del poder de Dios, eran personas que multitudes venían para oírlos por causa de la unción, por causa del poder que fluía a través de ellos. Entonces, tanto Pedro como el apóstol también se empeñaban en hacer discípulos y enseñarles a que reconocieran a sus pastores. El propósito, como lo hemos venido diciendo a través de varios estudios, es que Dios ama al perdido pecador, ama las almas y por lo tanto Dios equipa hombres, mujeres, con el propósito de llevar el mensaje de vida, el mensaje que da solución al problema de nuestros oyentes. Nadie puede ser feliz si no busca realmente de la presencia de Dios, no busca el poder de la palabra. Pero una vez que busque el poder de la palabra de Dios y al Dios omnipotente, la persona recibirá ciertamente una respuesta sobrenatural, una respuesta que dará la gran felicidad que esta persona busca, ya sea dentro del matrimonio, en sus trabajos, en sus negocios o en las relaciones con la sociedad donde habita. Ahora bien, retornando al pasaje citado de antemano de Hechos capítulo 14, verso 21 en adelante, donde les decía que tanto el apóstol Pedro como Pablo se empeñaban en hacer discípulos y enseñarles a que reconocieran a sus pastores. Por lo tanto, dice Hechos capítulo 14, verso 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios los había enviado a predicar a las distintas ciudades
a los distintos pueblos y naciones para ser discípulos, para que estos se volviesen del mal camino al camino correcto, del camino de la perdición a un camino glorioso, incorruptible, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús mismo se colocó como el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, es el Señor que se presenta de esa manera. Eso lo vemos en el pasaje de Juan 14:6. Cuando el hombre viene a Jesús, se coloca en el camino correcto, en ese camino que es vida, en ese camino que es la verdad y es el camino de acceso a la presencia del Todopoderoso. Y Jesús dijo: sin mí no podéis ser salvos, sin mí tampoco podéis hacer nada. Esta es la razón porque Dios ha enviado a los predicadores, para que estos predicadores se encarguen ciertamente de enseñar la verdad que cambia al pecador, que lo hace apto para estar ciertamente en la presencia santa de Dios. Y qué importante es que el hombre entienda de que Dios lo ama y que Dios ha equipado a hombres específicos para que puedan ciertamente guiarlos a través de las Sagradas Escrituras. Les decía que después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a estas ciudades: Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. En cada iglesia constituyeron ancianos. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Por lo tanto, antes les dijo el apóstol: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El verdadero siervo de Dios pasará por etapas difíciles, por momentos críticos, por aquellos que no conocen el Evangelio, por aquellas personas que no conocen a Dios. Pensarán de que el Evangelio que presentamos es un Evangelio que realmente no procede de Dios. Es lo que sus grandes líderes les han hecho saber, de que los predicadores llevan un evangelio falso, pero no es cierto. El evangelio lo presentamos tal como está en las Santas Escrituras, sin agregarle y sin quitarle. Y vemos a la luz del pasaje citado, constituyeron ancianos en cada iglesia. Eran los hombres que se iban a ocupar de la edificación, del cuidado del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo orado por ellos con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien ellos habían creído. No se encomienda a nadie a un concilio o a cierta institución evangélica, sino que ciertamente se encomiendan al Todopoderoso, al Señor Jesucristo, que es el Señor y el dueño prácticamente de la iglesia, porque Él la compró a precio de sangre. Y cuán importante es que entendamos de que Dios está dispuesto a prosperar y a bendecir. Ahora, ¿cuál es el lema de que estos hombres fuesen equipados para pastorear? Era para que también ellos se encargasen de enseñarles que Jesús, el Señor del universo, es el Dios a quien hay que amar y que hay que servir y que hay que alabar por los siglos de los siglos. En Efesios
En el capítulo 1, verso 20, dice él, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Vemos aquí que Dios, el eterno Padre, decidió no solamente enviar a su Hijo al mundo para que diese su vida por toda la humanidad, sino que también lo resucitó de entre los muertos. Ese poder, el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, también Dios lo sentó a su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. En esos lugares celestiales se refiere ciertamente que Dios, el Padre, le dio toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Según vemos en el capítulo 1, verso 21, Dios lo colocó sobre todo principado, autoridad y poder, y señorío sobre todo nombre que se nombra. Piense en esa palabra, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Vemos entonces que en base a esto, Dios le ha dado a sus siervos, a los predicadores, toda la confianza, toda la seguridad de que vamos a enseñar ciertamente a través del poder de nuestro gran Dios, mediante Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, enseñar las verdades supremas. Y por lo tanto, fuimos escogidos por Dios con el lema o el propósito o la meta de poder ciertamente presentar una palabra genuina procedente de Dios, y que predicamos a un Cristo que ciertamente vino al mundo, hizo milagros, prodigios y maravillas, y después de enseñar por todas partes en Jerusalén, en todo Israel, y aún vemos que esa palabra que Él nos dio es palabra de vida, palabra que cambia, palabra que hace totalmente los cambios en todos aquellos que escuchan la palabra y la obedecen. Y Dios levantó a Jesús de la tumba como garantía de que estamos predicando a un Cristo que tiene todo el poder, que se levantó de la tumba y vive por los siglos de los siglos. Este es el mensaje totalmente que Dios tiene para aquellos que creen en Jesucristo. Jesucristo sometió todas las cosas bajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas también a la iglesia que Él compró con su sangre, la cual es su verdadero cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, estos líderes espirituales enseñaban que Jesús, el Hijo de Dios, estaba en las operaciones transformando a los pecadores y cambiando el estilo de vida de muchas comunidades. Indudablemente detrás de los predicadores había poderosas motivaciones dadas por el mismo poder de Dios. En el caso de Pablo, la clave está al comienzo del libro de los Romanos. Él dice estas palabras en el libro de Romanos. Pablo, siervo, que quiere decir Pablo, esclavo de Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículo 1, nos habla de eso. Por lo tanto, era la credencial que llevaban a todas partes por esa sujeción a la gloriosa y preciosa voluntad del Señor. Y posteriormente, agregar, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Eso da a entender que por la causa de Jesucristo, Pablo había sufrido pedradas, apaleadas, azotes, escupidas y cuantas cosas. Tenía cicatrices por todos lados de los golpes que les habían causado los impíos, los incrédulos. Y por eso Pablo dice, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor.
Esto da a entender que estos hombres de Dios, estaban dispuestos a donar su vida predicando la palabra, una palabra poderosa, gloriosa y excelsa, para que todo pecador que la escuche logre ciertamente el cambio operado por Dios a través de la palabra. Entonces, en Gálatas capítulo 6, verso 17, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Era un esclavo feliz, pero además de ser un esclavo feliz y sujeto, se sentía gozoso de su esclavitud voluntaria. Todas sus acciones, en consecuencia, estaban presididas por convicciones que habían dentro de su corazón. Él sabía con toda certeza a quién servía y por qué servía. Él sabía de que el convertirse ciertamente en ese pregonero de justicia, no solamente sería siervo del Todopoderoso, sino que realmente había triunfo, había también gran recompensa y una recompensa totalmente eterna, de eternidad a eternidad. Esas convicciones estaban en el corazón de estos predicadores. Lo mismo en el tiempo de hoy, habemos cientos de miles de predicadores por todas partes. Sabemos que sufriremos de un momento a otro cualquier problema por predicar, pero somos más que bienaventurados porque predicamos a Cristo, al que ha resucitado, y que tenemos la palabra viva y eficaz que traspasa todos los corazones, traspasa los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos de los hombres y trae los cambios necesarios cuando el hombre acepta esa palabra gloriosa. Ahora, el verbo enviar, que tantas veces había utilizado el Señor Jesús, fue también usado por ellos con respecto a los líderes que formaban y les asignaban distintas tareas dentro de las misiones que comenzaban a extenderse. Eso lo vemos claro en 1 de Corintios capítulo 1, verso 17 y capítulo 4, verso 17. Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En el capítulo 4, verso 17, también declara, diciéndonos, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó o de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol ciertamente, él sabía delegar responsabilidades de parte de Dios a otros hombres para que también se encargaran de llevar esta palabra gloriosa a las distintas iglesias, a los distintos pueblos, para que fuesen edificados. Esto a su vez, de acuerdo con instrucciones recibidas en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 y 2, vivían como modelos tratando de encarnar lo aprendido. Es decir, eran modelos, no simplemente hablaban por hablar, sino que vivían la palabra. Eran ejemplos en hechos y en palabras. Por lo tanto, la vida consagrada a Dios de estos hombres impactaba también a todos aquellos que observaban sus vidas. Sabían que estos hombres eran calidad de hombres, porque vivían lo que predicaban, vivían ciertamente las enseñanzas que daban al pueblo. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:1,
Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, no en pasiones de ninguna manera. Entonces, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado anticipadamente. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora, por la otra parte, el Espíritu Santo que lo sellaba como propiedad de Dios, según Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. También le regalaba la gracia de vivir como parte del cuerpo de Cristo Jesús, Señor nuestro. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gracia, adquirida para alabanza de su gloria. Además de todo esto, el apóstol Pablo nos enseña que son las arras, es decir, el poder de la herencia anticipada que nos da un adelanto de esa herencia gloriosa que es incorruptible, excelsa, marcesible, gloriosa por todos los siglos. El Espíritu se nos fue dado como un sello dentro de nosotros, y además de estar sellados con el Espíritu Santo, nos da el poder también para ser fieles testigos de nuestro Salvador Jesús en la faz de la tierra. Ahora, el ejercicio de liderazgo, uno de los dones que el Espíritu Santo otorga para que el desempeño de liderazgo es el de administración. Este solo hecho demuestra que la iglesia es un organismo administrativo o administrado donde cada uno ocupa su lugar operando hacia la meta común por medio del Espíritu de Dios. Pocas veces se menciona en el Nuevo Testamento la palabra griega. Esa palabra griega, kebirnesis, y por ser una expresión náutica, más bien aplica al patrón o al capitán de una nave. No parecería tener relación alguna con la iglesia si no fuera que está mencionada entre los dones. La hallamos por primera vez en Hechos 27:11, donde dice claramente que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Los que no escuchan ciertamente el consejo de los hombres de Dios, escuchan otros consejos de otras personas que entre paréntesis están entre personas eminentes que tienen experiencias de la vida. No les gusta escuchar ni recibir jamás los consejos de los hombres de Dios. Y cuando los hombres de Dios han soltado el consejo y no lo han acatado, no lo han recibido, se dan cuenta de los desastres que pasan por haber rechazado el consejo de estos hombres de Dios.
recalcando Hechos capítulo 27, verso 11. El centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Era justo que en esas circunstancias el militar romano creyera que el timonel del buque supiera más sobre las condiciones del mar. Eso es lo que pensaba. Pensaba que conocía mejor la dirección de los vientos y la posición de las estrellas que Pablo, y se inclinó por seguir sus indicaciones. Y quedó entonces el dueño de la situación avergonzado. Ahora, el Espíritu Santo otorga a algunos miembros del cuerpo el don de administración para capacitar la iglesia, para cumplir sus funciones tal como Dios las enseña en su respectiva palabra. Entonces es necesario acatar los consejos de los hombres de Dios, porque Dios es quien revela su palabra al corazón de ellos, a la mente de ellos. Por lo tanto, cada creyente debe de aprender a oír la palabra de Dios a través de estos siervos para ser guiados, para ser cimentados, para ser pulidos, preparados también y ser presentados a estos miembros o estas ovejas sin mancha, sin contaminación, a través de la gloriosa palabra. El administrador tiene la labor espiritual de producir los medios para conducir al rebaño a los objetivos, es decir, a los puertos de los propósitos santos del Dios viviente. Podemos también decir lo que Pablo nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo recibimos de parte de Dios. Por lo tanto, es necesario que sepamos que en el tiempo de Pablo las congregaciones crecían con rapidez y los administradores tenían que conducir a la comunidad sorteando tormentas dentro y de afuera hasta ver la meta cumplida. Entonces, era necesario pasar por diferentes tormentas, por diferentes obstáculos, pero cuando el hombre de Dios sabe totalmente las condiciones que se aproximan, reveladas por el Espíritu Santo, él está tranquilo, está seguro. Cuando suelta la palabra, la suelta con certeza que aquello así ha de ser. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.